Bienvenida, familia dominicana. Gracias por sintonizar aquí en el territorio a través de Color Visión y en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Farideh Raful, Diana Lora y una servidora, siempre agradecidas de su atención. Yo tengo que felicitar, señores, porque, agradecer a Lisette Montolío, que en Estados Unidos en una publicación habló muy bien de este espacio y de ustedes dos también, de nuestro trabajo en sentido general y de la penetración que tiene en el público de los Estados Unidos. Gracias, Lisette, de corazón, y sabemos que nuestra comunidad allá también nos sigue, y no solamente ahí, en las islas, en Canadá, a través del YouTube. En Europa. En Europa. Oye, que ya por fin nos dieron en el YouTube la placa esa de los 100.000. Sí. Estamos en 170, gracias a Dios. Han pasado los años. Pero tenía que pasar por aduana la placa y todo eso. Bueno, pues hoy tenemos un contenido muy interesante porque vamos a entrevistar al recién designado, hace muy poco, ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien es el presidente del PRM y actualmente el senador por Puerto Plata hasta el día 16 de agosto, donde toda su vida vuelve a cambiar. Una de las carreras más meteóricas dentro de la política, porque es un jovencito de 38 años, pero tiene una credibilidad y un reconocimiento por parte de la sociedad que muchos envidiarían. En el día de hoy, pues hablaremos con él de todos esos temas que quizás quisiéramos conversar con el actual electo presidente de la República, a ver lo que nos puede responder. Las preocupaciones que tienen los dominicanos en este momento, pues, todos los temas de interés los vamos a tratar con José Ignacio Paliza. ¿Vamos a sentarnos? Sí, y me parece que ya lo tenemos conectado. Sí. A ver si nos escuchas, José Ignacio. Sí, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo quisiera empezar preguntándole a José Ignacio si definitivamente ya tendrás que dejar Puerto Plata y mudarte a la capital. Yo me imagino que sí, con todo lo que tú quieres a Puerto Plata. Si no lo dejó siendo presidente del partido, yo lo dudo. No, lamentablemente estoy en el proceso de mudanza. Lamentablemente las responsabilidades que me han dado me tomarán mucho tiempo. Y tener a mi esposa, a mi hijo en Puerto Plata y yo estar aquí es muy difícil. Y por tanto estamos mudándonos. Y bueno, un proceso difícil para todos. Sí. Puerto Plata y la vida que yo tenía era muy agradable. Puerto Plata es muy abierto, muy verde. Para mi hijo era un sueño, pero bueno, tendremos que adaptarnos a la ciudad. Es un cambio drástico, te lo advierto. Bueno, tú has estado muchas veces aquí, pero vivir aquí en Santo Domingo no es fácil. Ahora, José Ignacio, nos ha alegrado muchísimo el ver que la lucha de la sociedad civil, de los medios de comunicación concienciados e independientes, del mismo partido, ha dado como resultado la esperanza de un verdadero cambio en el quehacer político en República Dominicana. Y hemos visto con muy buena... Yo podría decir que todo esto ha comenzado con muy buen pie, porque las designaciones del gabinete, no es solamente la figura presidencial, sino todos los que acompañan a un presidente. Y yo creo que la mayoría de la gente está contenta con las designaciones del gabinete y también con la decisión de eliminar algunas instituciones como la OISOE, como el FOMPER y como muchas otras que no han sido un lastre para los gobiernos. Vamos a hablar de eso. Pero como ministro administrativo, tú has sido el diputado más joven, y yo le decía a las muchachas, será también el ministro administrativo más joven, el senador más joven, tiene solo 38 años. ¿Tú sabrás si eres el ministro administrativo más joven de la historia? Mire, no he hecho esa tarea, pero creo que no. Creo que ha habido quizás personas más jóvenes. En los años de don Antonio y de Salvador, hubo funcionarios muy jóvenes, pero lo voy a averiguar un poquito, voy a investigar. Sería bueno, a propósito de lo que te pregunta María Cela, iniciar para explicarle a la gente qué hace el Ministerio Administrativo de la Presidencia, cuál es la función del ministro administrativo. Mire, en presidencia, cercano al presidente, hay dos posiciones que terminan siendo una especie de asistentes, una especie de continuidad de la función ejecutiva del propio presidente. Uno es el ministro de la presidencia, que es una especie
de organizador del gobierno, es el gestor del gobierno, por decirlo de alguna manera. Y luego está el ministro administrativo de la presidencia, que procura, en el caso dominicano, de gestionar un poco las relaciones políticas de presidencia, así como también los recursos de la presidencia, que dadas las características de la propia cultura política dominicana, siempre la presidencia ha manejado una cantidad de recursos apreciables para proyectos especiales, para ayudas sociales y para un sinnúmero de iniciativas que el presidente siempre maneja de manera directa. Esa es algo, parte de las cosas que vamos a cambiar, porque el presidente Abinader, en la reestructuración del gobierno que viene pensando y viene diseñando, quiere colocar las cosas en su justa dimensión y que no existan funciones o funcionarios diferentes haciendo las mismas cosas, y poder aprovechar los pocos recursos que tenemos como país de la manera más eficiente posible. Pero al fin y al cabo somos dos articuladores de las iniciativas, de los esfuerzos y de las acciones del presidente. José Ignacio, sobre la reingeniería que hablaba María Cela, tú te referías hoy cuando estabas llegando o saliendo, me parece, de la reunión en el Hostal Nicolás de Obando, a esas instituciones que se van a eliminar. Ya sabemos de varias de ellas, pero ¿pudieras adelantarnos algunas otras? ¿O en qué va a consistir y cómo se va a hacer? Hubo una propuesta de participación ciudadana de cómo debía, de cómo debía manejarse precisamente el tema del personal que trabaja en esas instituciones. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo están planteando ustedes? Bueno, no solamente planteamos la eliminación de algunas instituciones, como las que ya se han anunciado, el caso del Consejo Estatal del Azúcar y de la OISOE, que en realidad no se eliminan, se fusionan a otras, sino que planteamos la eliminación de algunas, la fusión de entidades o organizaciones del Estado, así como también la reestructuración o el reenfoque de otras. Es una reingeniería del Estado para hacerlo más eficiente. Hemos descubierto que el gobierno dominicano es uno muy grande, pero no solamente grande, sino infuncional, porque te encuentras diversas instituciones que terminan haciendo lo mismo. Y nosotros creemos que tenemos que reenfocar nuestros esfuerzos y nuestros recursos para hacerlo más eficiente, más ligero, más oportuno, y que los recursos que podamos encontrar ahorros por una sencilla economía de escala en oportunidad puedan ser enfocados o destinados a otras áreas. También hay instituciones como por ejemplo el FOMPER, que el presidente electo dijo ayer que lo iba evidentemente a eliminar, que maneja altos niveles de discrecionalidad, que los dineros que reciben pues lo invierten sin mayor nivel de detenimiento ni gran nivel de controles, que también deben de encontrar otras formas. A propósito de eso, José Ignacio, discúlpame, ¿qué les pareció a ustedes la carta del actual director del FOMPER? Yo no la he leído particularmente, no. sé que existe, pero no he tenido la oportunidad en el día de hoy, un día un poquito complicado para leerla. Pero en sentido general, nuestra intención es eficientizar el Estado y que los recursos que están ahí, los pocos recursos del pueblo dominicano, puedan dársele una mejor nivel de utilidad. Esa decisión, José Ignacio, tiene dos partes. Una parte en la que emana directamente del Poder Ejecutivo a través de te voy a poner, Faride, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Exacto. que lo diré porque me atañe a mí. En Palacio Nacional nosotros tenemos hoy una consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, pero resulta que el Ministerio de la Presidencia también tiene una consultoría jurídica, y que el Ministerio Administrativo también tiene una consultoría jurídica, y que la Vicepresidencia también tiene una consultoría jurídica. Tenemos 4 consultorías jurídicas en el segundo piso del Palacio Nacional. Entonces, esas cosas deben de cambiar. Claro. Es posible que usted necesite un asesor, es posible que necesite algo de acompañamiento jurídico, no hay duda, pero tenemos que encontrar formas para sacar mayor nivel de provecho a los recursos que tenemos y a la limitada capacidad que tiene el gobierno dominicano de tirar adelante áreas sensibles que hoy no están atendidas como deberían.
Hay dos partes, perdón, para seguir esa misma línea. No, ella no, hoy no me van a dejar preguntar. No, yo no he preguntado, yo presenté. No, hay dos partes importantes. La voy a dejar. Hay dos partes importantes porque ya el presidente electo ha hablado de algunas instituciones, como preguntaba Diana. Esa primera etapa se va a dar a través de decretos que van a eliminar, con la facultad que le da la Constitución de la República, a través de otros decretos. Pero hay instituciones que fueron creadas por leyes y hay proyectos de leyes ya en el Congreso Nacional. Se supone que el Congreso Nacional va a abocarse también a conocer esa propuesta ya que existen allí dentro para reformular a través de las leyes que se necesitan, ¿correcto? No, y no solamente habrán varias olas de reforma. Una primera que iniciará el 16 de agosto, pero que están planteadas hacerse en etapas, por diferentes razones. Hay algunas instituciones que están en el proceso de desarrollar proyectos que no es inteligente pasarla a otras entidades, porque entonces se interrumpiría su propia mecánica y haría que no existan ahorros, porque el tiempo también vale dinero. O sea que las reformas no se producirán todas el mismo día. Se irán produciendo a través del tiempo con un nivel de la prudencia que manda. Este es un gobierno que no es de improvisados. Se ha hecho un gran esfuerzo a través del tiempo para poder pensar, soñar con un gobierno diferente. Y nos hemos ido preparando, no en el proceso de la transición, sino mucho antes, y le hemos ido dando seguimiento a gran parte de los ministerios para poder, cuando nos tocara gobernar el país, y a Dios gracias así ha sido, tener el mayor nivel de conocimiento de la cosa pública para poder impulsar importantes proyectos. Pero sí, Faride, algunos serán por decretos y otros necesariamente tendrán que cruzar por el Congreso Nacional para poder hacerse posible. Evidentemente van a haber ahorros, evidentemente será un gobierno de austeridad en un principio porque la situación lo demanda. Pero el pueblo también demanda muchas cosas y una de las cosas que demanda es que se procesen los actos de corrupción y entre esas demandas algo importante, que se devuelva gran parte de ese dinero que se le ha robado al Estado y que se le ha robado al pueblo, porque es básicamente al Estado. Y la corrupción, decía Balaguer una vez, bueno, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. En este caso, y hemos visto con el FOMPER últimamente y con otras situaciones, la corrupción ha tocado las puertas de los despachos palaciegos y de sus familiares. ¿Estaría este gobierno en disposición de permitir que se procesaran la familia presidencial y más que eso, de incluso aupar eso?